Buenas tardes, compañeros, mucho gusto. Para mí es un placer estar con ustedes en esta tarde, en esta jornada de capacitación gratuita, en la que primeramente, de hecho ayer, ¿verdad? Vimos un poco acerca de la gestión del manejo de las emociones intensas en adolescentes. Y hoy estaremos con nuestro segundo tema, que son los trastornos de la conducta en adolescentes. Hoy vamos a hablar un poco acerca de estos trastornos, los vamos a describir un poco y también acerca de su aplicación en adolescentes. Así que desde ya los invito a participar en los comentarios, ¿verdad? Ustedes, como lo hicieron ayer, así como lo hicimos ayer, que también lo vamos a volver a hacer hoy. Invitarles también a que puedan compartir el contenido de Capacitación Docente Guatemala. Recuerden que esta capacitación es completamente gratis. Compartirla, enviarla a sus conocidos, ¿verdad? También. Y si ustedes también han participado de la capacitación, poder enviar un mensaje a esta página o al WhatsApp solicitando el diploma de participación. ¿Sí? Entonces, eh, esas son las instrucciones generales, ¿verdad? Antes de dar inicio. Vamos a presentar en esta hora. También un segundo. Esta capacitación, como mencioné, es trastornos de conducta en adolescentes. Trastornos de conducta en adolescentes. Nuevamente les invito a compartir esta presentación, este video, con sus contactos, con las personas que creen que podrían estar interesadas. Está dirigida a maestros, a personas que trabajan con adolescentes, a padres de familia también. También recordarles que la capacitación es completamente gratuita y pueden adquirir su diploma escribiendo al chat o escribiendo también al WhatsApp. Ok, empecemos entonces. Esta es la conferencia Trastornos de la Conducta. Eh, Recordemos que la adolescencia es un periodo en el cual la humanidad atraviesa o el ser humano atraviesa ciertos cambios físicos, conductuales, afectivos, y no voy a repetirlos, ¿verdad? Nosotros lo hablamos un poco ayer, ¿verdad? Y la licenciada hizo el favor de explicar acerca de estas características y de la adolescencia. Sin embargo, también es necesario hablar acerca de los cambios que sufre el cerebro. Esto lo menciono porque muchas veces nos enojamos con los adolescentes cuando realmente están pasando por ciertos cambios cerebrales. Yo siempre lo digo, uno debe entender a los adolescentes. Los adolescentes no son adultos. Los adolescentes tampoco son niños. Están en una etapa de transición que es una etapa en sí misma, ¿verdad? No debemos entender tampoco a los adolescentes como medio seres humanos o algo por el estilo, como si fueran adultos incompletos. No, simplemente es una etapa de la vida en la cual tiene ciertas características y ciertas necesidades, ¿verdad? Uno no se enoja con un bebé cuando llora para pedir comida, ¿no? Porque se entiende que está en una etapa que es la única forma en que puede pedirlo. Lo que sí es cierto es que trata de educarse al bebé, de que tratamos de educar al bebé para que lo haga de la forma correcta, pero respetando siempre su nivel. Entonces, el hecho de que sea normal no significa que deba quedarse de esa manera. ¿Sí? Y yo también lo menciono, yo soy la persona, el profesional que habla un poco acerca de la conducta en Capacitación Docente Guatemala, y una de las capacitaciones que doy es acerca de los berrinches. Los berrinches son completamente normal en los niños de 1,5, 2, 3, 4 años, ¿verdad? Pero que sea normal no significa que debamos, bueno, vamos a decir, bueno, ahora que como es normal, adelante, ¿no? Entonces haga su berrinche. No, están los dos extremos, ¿no? El extremo que dice que como es normal hay que dejarlos y el extremo que dice me molesta, entonces hay que someterlos, hay que aplicar algo de violencia. Eso tampoco es así. No se trata de ninguno de los dos extremos, es entender que es algo normal, pero yo soy quien debo
ayudarle al niño a gestionar su comportamiento. Eso lo decía también la licenciada ayer, que el niño, el adolescente, en este caso también, vive con un sistema emocional prestado. Y es el adulto quien le presta ese sistema emocional, esa capacidad regulatoria. Y bueno, si el adulto no tiene esa capacidad, el adolescente tampoco la va a tener. Por eso el adulto debe estar y haber crecido emocionalmente, debe entrenarse emocionalmente para prestarle su sistema regulador al adolescente, porque tiene ciertas características de su cerebro que vale la pena mencionar. Uno de ellos es el desarrollo desigual entre la emoción y el control. No voy a entrar en detalles, no lo voy a mencionar muy general. El sistema límbico, que son sus emociones, que gestiona el tema de recompensas, de la impulsividad, madura antes. Y la corteza prefrontal, por madurar no nos referimos a que es más gestionable. Por madurar nos referimos a que se desarrolla primero y después se desarrolla la corteza prefrontal. La planificación, el buen juicio, el control de los impulsos madura más tarde. Entonces, esta asimetría de maduración da como resultado emociones intensas con menor regulación, porque el sistema límbico trata acerca de los pensamientos que son un poquito más impulsivos, de las reacciones, mientras que la corteza prefrontal acerca de la gestión de las emociones, de la planificación. Entonces, vemos el sistema límbico que es como crece primero, entonces tiende a ser más reactivo, y la corteza prefrontal como no ha crecido, entonces no puede sostenerla o no puede atraparla, como ya sucede en los adultos o debería suceder en los adultos, que uno siente impulsos, pero la razón, el buen juicio, la planificación, lo que nosotros llamamos madurez, detiene a la impulsividad. ¿Verdad? No es que el adulto no tenga los pensamientos, simplemente es que los tiene bajo control. Otra característica es la alta plasticidad cerebral. Muchos de ustedes lo saben, que el cerebro tiene plasticidad, que es la capacidad, en palabras coloquiales, ¿no? Es la capacidad de adaptarse, de moldearse. Y entonces, esa capacidad al mismo tiempo es un reto, porque el cerebro es altamente moldeable. Y así como puede moldearse para bien, también puede moldearse para mal. Las experiencias entonces dejan huella en los chicos. Las experiencias tienen la capacidad de redefinir el rumbo de su mente. Aprenden rápido, pero también aprenden a consolidar malos hábitos como buenos hábitos, ¿verdad? Esta etapa entonces es clave para su cerebro en relación a su carácter, a formar su carácter, a desarrollar sus habilidades sociales, a consolidar sus valores también, por eso es importante. También sucede la poda sináptica. La poda sináptica, tampoco quiero entrar en detalles técnicos, pero el cerebro elimina las conexiones neuronales que no se usan. Lo que se usa, lo que sí se usa, se fortalece, ¿verdad? Se consolida, mientras que lo que no se usa en el cerebro, las conexiones, se pierden, ¿verdad? Yo no sé quiénes han visto intensamente, ¿no? Inside Out, que es en inglés, pero están los limpiadores de recuerdos, y ellos están diciendo esto se usa y lo dejan, esto no se usa, lo tiran a la basura. Pues eso es la poda sináptica. También hay un aumento en la mielinización. Tampoco, bueno, desde ya digo que no voy a entrar en detalles científicos, ¿no? O de términos exactos. Pero hay una mejora de la velocidad de transmisión neuronal y es precisamente la mielinización. Se favorece ese razonamiento más complejo al mejorarse esas conexiones. Permite entonces también el pensamiento abstracto, pensar acerca de valores, cuestiones que no necesiten verse, tocarse. Y por eso aquí se desarrolla mucho el pensamiento acerca de las normas, el pensamiento crítico o las ideologías, incluso la religión, esas ideas un poco más profundas, ¿verdad? También hay una mayor sensibilidad a la recompensa, ya mencionamos acerca de la madurez del sistema límbico. Entonces, el sistema dopaminérgico es más reactivo.
hay una mayor búsqueda de sensaciones nuevas, sensaciones intensas y cada vez más intensas. Y hay también una necesidad de pertenencia al grupo. Así que por eso lo que piensa el grupo es importante para el adolescente. Y por eso hay una mayor vulnerabilidad en riesgo si tienen malas amistades, como nosotros le decimos, ¿no? Como socialmente le decimos. Hay un desarrollo tardío en el control ejecutivo, donde mencionamos que eso lo hace la corteza prefrontal y que termina de madurar entre los 23 y los 25 años. Aquí se desarrolla el pensamiento de la planificación a largo plazo, la evaluación de consecuencias, el autocontrol, la regulación, la organización en general. ¿Sí? Pues al mismo tiempo hay una mayor intensidad emocional, emociones externas, sensibles a emociones externas, a sensaciones de incomprensión y una tendencia clara a dramatizar, ¿verdad? Eso no es una percepción, es simplemente parte de la lista de características que surge de esta asimetría de madurez e inmadurez entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Bueno, primero habiendo justificado la parte anatómica, para decirles, el adolescente es como es, porque su cuerpo es como es. Y eso al final de cuentas es una interacción entre lo que nosotros le damos al adolescente y lo que su cuerpo tiene la capacidad de hacer. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿por qué tienen malos hábitos o por qué son tan susceptibles a fumar? Por eso, porque tienen malas amistades al mismo tiempo que son susceptibles por su propio cerebro. Entonces, es la combinación de ambos. Por eso hay que proteger mucho a los adolescentes y guiarlos. Hay que prestarles nuestro sistema de regulación emocional, ¿verdad? Bueno, hay algunas diferencias entre nuestros temas en esta hora y lo primero que debo mencionar es que vamos a limitar nuestro contenido de esta tarde a conducta normal desafiante, lo que es problema conductual y lo que es trastorno de conducta, que no son lo mismo, ¿verdad? Eh, y nosotros estamos en el trastorno de conducta. Ok. A mi lado izquierdo tenemos el criterio y en los lados de la derecha tenemos los tipos de conducta. Y nosotros nos vamos a enfocar en los trastornos de conducta. Sin embargo, como lo solemos hacer en Capacitación Docente Guatemala, si desean la presentación con todo, pues nosotros se la podemos enviar, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar en el trastorno de conducta. La conducta no es lo mismo trastorno de conducta que conducta normal desafiante, ni problema conductual. Eso debe ser clave. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber cuándo hay que referirlo a un especialista, hay que saber cuándo nosotros podemos gestionarlos como padres de familia o como maestros y cuándo requiere otro tipo de evaluación, ¿verdad? Entonces, cuando es una conducta normal desafiante, a menudo el padre de familia y el maestro puede sin ningún problema gestionarlo, ¿no? Igual el problema de conducta. Pero cuando es un trastorno de conducta, puede ser que requiera algún tipo de ayuda relacionada con el profesional médico. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La conducta normal desafiante, que es retar al adulto, ¿sí? Al padre, al maestro, es ocasional, mientras que en un problema de conducta es recurrente. Solo quiero hacer la diferencia. La conducta normal desafiante es que todos los adolescentes en algún momento de su vida pueden ser desafiantes, hasta el más pasivo, ¿no? Hasta el más ensimismado, que no es una regla, ¿no? Entonces aquí puede usted decir, ah, sí, mi adolescente de repente se pierde los estribos, ¿no? Por no usar otra expresión. Eh, y hay otra cosa que se llama problema de conducta. Estos son los adolescentes a los que nosotros decimos, él se porta mal, ¿no? Él es un niño problema, entre comillas. Un problema conductual. Pero solamente la distinción porque no nos vamos a enfocar en estos dos. Aquí hablamos de un trastorno de conducta, es decir, un tipo de conducta que requiere atención de un profesional de la salud médica, ¿sí? Entonces, en estos dos es algo relativamente normal, que el adulto se puede hacer cargo.
Esto es lo que le puede pasar a todos los adolescentes y este es un adolescente con un problema que se trata a través de modificadores de conducta y puede ser que un profesional de la salud conductual. En cambio, esto sí lo tiene que ver un profesional de la salud mental, un médico propiamente. Ok, vamos con la frecuencia. La conducta normal desafiante es ocasional. De vez en cuando se porta mal, de vez en cuando me reta, pero rápido se vuelve en sí mismo y me pide perdón y todo. El problema conductual es recurrente, es cuando el niño constantemente lo hace, pero finalmente sabe distinguir, mientras que el trastorno de conducta también es recurrente. ¿Sí? Estos dos se parecen en cuanto a la frecuencia, pero no significa que sean iguales porque hay otras características. En cuanto a la intensidad, la conducta normal desafiante de un adolescente es leve y moderada. Sí, no se pasa más de alguien que desafía. Es moderada también, no pasa a alguien que desafía, pero el trastorno de conducta incluso puede llegar a la violencia física. En cuanto a la duración, es breve en la conducta normal desafiante. En cuanto al problema conductual, pueden ser meses en lo que el adulto puede regularlo, a enseñarle a regularse. En el trastorno de conducta puede ser un año o más, especialmente si no tiene ningún tipo de atención ni ayuda médica. En cuanto al contexto, es situacional, ¿verdad? Un día se pelean con sus papás, con sus maestros y de repente pasa. El problema conductual tiende a ser en varios contextos, porque hay cosas que no le gustan en general de los adultos. Mientras que el trastorno de conducta es casi generalizado. Casi generalizado, no puedo decir todas las veces, pero es que no importa dónde va, casi que en todos los lugares tiene problemas. En cuanto al tipo de conducta, en la conducta normal desafiante, discute, cuestiona, cambia de humor, eso es algo normal. En el problema de conducta hay desobediencia como tal. Aquí también puede haber desobediencia, ¿no? Pero es algo más leve. Desobediencia frecuente, mentiras, impulsividad. Pero cuando hablamos, aquí vamos a hacer la división. Pero cuando hablamos del trastorno, estamos hablando de destrucción de la propiedad, estamos hablando de robo, violación de derechos. Es alguien que incluso que ya está delinquiendo, de hecho. Bueno, en cuanto a la relación con la autoridad, respeta límites. Es un adolescente que de repente se sale del huacal, ¿no? Pero finalmente respeta la autoridad. Aquí desafía límites repetidamente, pero de alguna forma entiende la autoridad. Pero en el trastorno de conducta, muy difícilmente entiende la autoridad, el sentido de autoridad. Por supuesto, no el concepto de autoridad, sino el sentido de autoridad. En la conducta normal hay empatía, hay culpa, ¿verdad? Se siente avergonzado, mire papá, mire mamá, mire maestro, mire teacher, lo siento mucho, ¿no? Me equivoqué, tiene razón. En el problema de conducta, a veces se disculpa, a veces no. También esto tiene que ver mucho con la gestión del adulto. En cambio, en el trastorno de conducta, entendemos que es un problema porque no entiende que es la culpa tampoco, o la entiende muy poco. En cuanto al impacto funcional, no afecta gravemente, como les digo, es cualquier adolescente. En cambio, en el problema conductual sí deteriora las relaciones y rendimiento escolar, ¿verdad? Como menciono, a menudo es el que es llamado el niño problema, pero finalmente puede salir adelante, ¿verdad? Si es que tiene un adulto que es constante. Pero en el trastorno de conducta sí afecta gravemente su funcionamiento, ¿verdad? Al punto de considerar otro tipo de medidas. Es cuando los maestros y los padres dicen no sé qué hacer porque ya intenté todo y no se puede. Además, en cuanto a la necesidad de intervención, esto ya lo he mencionado, aquí no necesariamente el padre de familia o el maestro puede hacerlo casi sin ningún problema. En cuanto al problema de conducta, puede requerir orientación, ¿no? Como las capacitaciones de esta institución. Pero en el trastorno de conducta sí requiere una evaluación profesional. ¿Por qué? Porque trasciende todos los límites, va más allá de todos los límites. El pronóstico en la conducta normal, bueno, ya se le va a pasar, ¿no? Si seguimos adelante, si seguimos insistiendo, va a ser algo pasajero. Aquí en el problema conductual puede corregirse con intervención temprana. Si yo llego a tiempo, si yo soy constante, entonces esto puede cambiar a una conducta normal desafiante. En cambio, en el trastorno hay graves problemas legales, ¿verdad? Puede llegar a los reclusorios.
y en general se vuelven asociales o antisociales. ¿Sí? No voy a discutir acerca de este término, simplemente lo dejo ahí. Como mencionamos, y de forma de repetición, esto va más allá de todos los límites y comprensión. Este chico es alguien que se sale un poco de los límites, pero nosotros sabemos si somos disciplinados y con algunas técnicas y estrategias puede regresar a una adolescencia normal y esto es algo de cualquier adolescente, que le puede pasar a cualquier adolescente. No, no a todos les termina pasando, pero le puede pasar a cualquier adolescente. Quiero recordarles que yo también voy a leer los comentarios por si alguien tiene alguna duda o alguna consulta relacionada con el tema. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cuáles son entonces propiamente estos trastornos? Finalmente, ¿de qué hablamos? Bueno, tenemos el trastorno negativista desafiante, el trastorno negativista desafiante. Bueno, voy a ir mencionando uno por uno, pero no los, o sea, los voy a describir, por supuesto, y vamos a comentar, pero como tenemos varios, no vamos a explayarnos en cada uno. Sería bueno, yo los invito a que coloquen en los comentarios qué trastorno les gustaría abordar para también planificar tal vez alguna capacitación, algún diplomado, ya sea gratuito o algo más específico para ustedes, ¿no? Entonces tenemos el trastorno negativista desafiante. Este es un trastorno. Dijimos que cumple características de hacer una vida social casi imposible, ¿verdad? Esas son las características por si se les olvidó. Aquí están, ¿no? Son las de la última columna. Todos los que vamos a ver a continuación son los de la última columna. Es grave, es constante, va más allá de los contextos, destrucción, agresión, despreciar normas. Todas esas características o la mayoría de esas características están en estos trastornos. Bueno, el trastorno negativista desafiante es un patrón persistente de irritabilidad y desafío a la autoridad y conducta vengativa. ¿Sí? Conducta vengativa que no necesariamente implica violación de graves derechos o algún tipo de violencia grande, pero sí hay una constante irritabilidad, hay una constante desafío a la autoridad y esa conducta vengativa es también lo que la caracteriza. ¿Verdad? Todo esto nuevamente, yo solo lo estoy mencionando para que ustedes piensen, no, así mi adolescente es así, mi hijo es así, mi nieto, mi sobrino, mi estudiante, el chico con el que trabajo en la fundación, en la asociación. Entonces requiere ayuda profesional, ¿verdad? Va más allá de los tips o de las técnicas que puede ejercer un padre o un maestro. Vamos con el segundo, que es el trastorno de conducta en general. Aquí hay un patrón repetitivo también en agresión, principalmente agresión física. Bueno, mira un chico que constantemente agrede, que destruye la propiedad, que roba y que aquí sí hay violaciones a normas graves. Aquí estamos hablando de un chico que ya es ligas mayores en comportamiento agresivo. Es el trastorno de conducta. Tenemos además el trastorno explosivo intermitente. Trastorno explosivo intermitente. El trastorno explosivo intermitente tiene episodios repentinos de agresividad desproporcionada, ¿verdad? Que tiene una conducta normal o un estado de pasividad, un estado de eutimia y pasa al estado de agresividad desproporcionada. Son estallidos verbales, estallidos físicos y no necesariamente es una conducta antisocial persistente, simplemente son estallidos, puede llevar una vida normal, social normal, pero ya saben que de repente explota. Ese es un trastorno explosivo intermitente. Y muchos lo confunden este trastorno con la bipolaridad, porque, bueno, no sé, tal vez los términos no son tan claros. Pero no es bipolaridad, ¿no? Además, mencionar que este es un trastorno de conducta y no un trastorno de la personalidad, como lo es el trastorno afectivo bipolar. Tenemos también el siguiente trastorno, que es el trastorno disruptivo de desregulación del estado de ánimo. Este es un poco complejo, ¿no? Pero vamos a tratar de caracterizarlo. Aquí hay una irritabilidad crónica severa también, pero hay rabietas frecuentes e intensas. Esas no las hemos mencionado hasta ahora. Rabietas o berrinches, como nosotros le conocemos, ¿verdad? Entonces, piensen en un adolescente que hace berrinches.
pero no son berrinches ocasionales. Debemos ser honestos, los adultos también hacemos nuestros berrinches, ¿verdad? Que nos ponemos enojados y cruzamos los brazos y somos irracionales, ¿verdad? Nos enojamos de por gusto, ¿verdad? Gratuitamente. Pero aquí estamos hablando de rabietas frecuentes, de berrinches frecuentes y son berrinches intensos, como si fuera un niño pequeño. Como mencioné, está bien un berrinche en un niño de 2, 3, 4 años, porque es un niño que no sabe gestionar sus emociones y por eso hay que enseñarles, pero ya un adolescente ya tuvo que haber pasado esa etapa. Por eso vemos que es un trastorno, o sea, va más allá de la comprensión de la etapa. Hay un estado de ánimo persistente, irritable, hay irritabilidad casi completa, ¿verdad? Y está más relacionado con la regulación emocional, que no puede, ¿verdad? No puede regularse emocionalmente y por eso hace las rabietas. Hay uno que es un poquito más fuera de las dificultades de los anteriores, ¿verdad? Que son más muy parecidas y creo que la mayoría lo conocemos, que es la piromanía, también es un trastorno de conducta, que es el impulso compulsivo para provocar incendios o una gestión del fuego, de la combustión fuera de los límites sociales, ¿verdad? Eh, y esto está caracterizado no solo por querer quemar algo. Todos los adolescentes, a todos los niños les gusta quemar volcancitos, quemar cohetes, especialmente en las épocas, en la época de fin de año. Y eso es algo normal, la satisfacción que produce es algo normal. Sin embargo, aunado a ese impulso, porque ese impulso no es que lo quiera, es un impulso recurrente, no es ocasional a fin de año, es constantemente de querer quemar algo, provocar una combustión. Pero hay una característica emocional que es una tensión previa, hay una especie de ansiedad previa y cuando quema algo se alivia, se regula emocionalmente, es interesante, ¿verdad? Entonces, piromanía no es el que le gusta quemar cohetes, ¿verdad? O que piensa que qué pasaría si pusiera dos volcancitos juntos. No, eso no es piromanía, porque hay, de alguna forma es descubrir, tener curiosidad. Yo no estoy diciendo que dejen a sus chicos hacerlo, no lo estoy diciendo, pero digamos que no hay ningún tipo de desregulación emocional ligada al fuego. Aquí sí, tensión antes de quemar algo y alivio de la ansiedad tras quemar eso, ¿no? O provocar la combustión. Y por último está la cleptomanía, que es un impulso recurrente a robar objetos no necesarios. Nuevamente, puede ser si los adolescentes roban porque quieren, roban dinero, por ejemplo, roban cosas que les gusta, que les sirve, entonces es un problema de conducta, es un problema de conducta. Pero la cleptomanía no es un problema de conducta, es robo impulsivo por objetos que no necesita, que simplemente los toma porque sí, se siente obligado, se siente impulsado a hacerlo. Nuevamente hay una cuestión de tensión por tomar algo o a veces es inconsciente, ¿verdad? Y cuando lo toma se alivia y solamente lo toma. Puede ser cualquier cosa, puede ser algo que no le guste incluso, pero esa alteración de las emociones es la que provoca este tipo de comportamientos. Entonces, para que lo comentemos o para que lo sepamos, ¿no? Las distinciones entre una conducta disruptiva normal, un mal comportamiento común en un adolescente, un problema de conducta que podemos gestionar nosotros como maestros, como padres de familia o como personas que trabajan con adolescentes, y hay otro que sí hay que derivar. Estos son los que hay que derivar, esto es lo que hay que decir, esto está más allá de mi entendimiento y mi comprensión, e incluso puede que necesite medicamento. Eh, como como, ¿cómo se le dice? Apéndice. Vamos a mencionar algunos trastornos que no son propiamente trastornos de conducta, pero que sí afectan en el comportamiento. ¿Sí? No son trastornos de conducta propiamente dichos, sino son otro tipo de trastornos clínicos que pueden manifestarse a través de la conducta. Recuérdense que no es lo mismo un trastorno de conducta que un trastorno que se manifiesta con la conducta. Bueno, algunos que mencionamos, lo que dicen acá, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, no un trastorno de conducta. Aquí hay características como la inatención, la impulsividad, la hiperactividad
Y el adolescente puede interrumpir, se puede distraer, no sigue reglas, actúa sin pensar, pero sin darse cuenta, ¿sí? Entonces, uno se da cuenta cuando el adolescente tiene esa intención y en los anteriores de alguna forma manifiestan esa intención, pero acá eso es algo más natural. De hecho, el adolescente es muy, muy inocente en todo esto que pasa. No, se nota que lo hace por distraído. La raíz es un déficit de control de la atención que lo inhibe, que no lo inhibe, mejor dicho, y no hay una conducta desafiante como tal en el TDAH. También está la depresión en adolescentes, que es un trastorno del estado de ánimo. Y aquí, pues creo que este lo conocemos más. Irritabilidad, que puede haber alternándose con la tristeza o existiendo con la tristeza, aislarse, desinterés escolar, conducta desafiante pasiva. Conducta desafiante pasiva puede tener la depresión, ¿no? Sarcasmo, ironía, ese es otra característica. Además tenemos los trastornos de la ansiedad, que son trastornos emocionales, que puede manifestarse como la evitación escolar, ¿verdad? No quiere ir a estudiar, no quiere relacionarse con sus compañeros, respuestas agresivas, pero defensivas, no con el objetivo de dañar, sino más bien como de defenderse. Y también no es que haya maldad, simplemente es algo más reactivo. O sea, yo me di cuenta que él tiene algo. Él no está constantemente atacándome, pero sí es sensible cuando yo le digo algo que puede lastimar, que puede lastimar. Y está irritable, ¿verdad? También tenemos los trastornos del espectro autista. Nuevamente, todos estos no son trastornos de conducta, sino que se manifiestan a través de la conducta. Este es un trastorno del neurodesarrollo. Aquí hablamos de que puede manifestarse con desobediencia, una rigidez extrema, ¿verdad? En cuanto a hacer las cosas, tener ciertos comportamientos y hay crisis conductuales. Pero la raíz, la esencia, está en la dificultad de la flexibilidad cognitiva. No entiende la conducta flexible, ¿verdad? Si yo les digo algo, ustedes pueden darme muchas respuestas. No, el trastorno del espectro autista quiere un tipo de respuesta de una forma, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y también hay sobrecargas sensoriales que provocan esto, pero no es que intencionalmente tomen la decisión de estar en contra de la autoridad, de ser agresivos, no, simplemente son consecuencias precisamente del neurodesarrollo. Y tenemos también el trastorno por el consumo de sustancias, también no es un trastorno de conducta, sino relacionados con la adicción. Mentiras, robo, agresión, bajo rendimiento, que son conductas que se manifiestan relacionadas a estos trastornos, pero que no son propiamente parte del trastorno de conducta. Así que, bueno, rápido se nos ha ido el tiempo. Yo les agradezco por este tiempo. Nuevamente, yo los invito, si tienen alguna duda con algún trastorno, pueden colocarlo en los comentarios para tomarlo en cuenta en diplomados. Si les interesa también desarrollarlo en algún diplomado gratuito, podría ser también específico para alguna institución. Nosotros podemos diseñarlo para que ustedes puedan estar mayormente actualizados en este tipo de conocimientos. Así que yo les doy las gracias. Nuevamente les invito a darle like a esta página, a Capacitación Docente Guatemala, a Capacitación Especializada Guatemala, que es de donde se estarán tomando estas capacitaciones para que estén pendientes. Eventualmente van a pasar estas capacitaciones a Capacitación Especializada Guatemala. Y recordarles también que tenemos la división de Escuela para Padres, donde subimos contenido relacionado con la gestión de los hijos. Y también tenemos editorial Capacitación Docente Guatemala, donde se les invita a los profesionales si tienen algún tipo de propuesta de literatura para que puedan escribirnos y apoyarles con la difusión de su conocimiento, con sus tesis doctorales, de licenciatura incluso, o de maestría, o algún tipo de asesoría relacionada con la producción literaria. Sin otro, bueno, también recordarles que esta capacitación es gratuita, pueden compartirla con sus compañeros, con sus amigos, familiares, y si desean su diploma, pueden escribir por mensaje o por WhatsApp. Así que, nuevamente, pasen feliz tarde. Un gusto.